El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a través de la Dirección de Profesionalización Docente, da la más cordial bienvenida a nuestra audiencia presencial y virtual y se complace en presentar este magno evento académico en el marco de las actividades del verano de la Unidad Sindical 2023. Mediante la presentación y participación en actividades deportivas, culturales, artísticas y académicas, los docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México aportamos evidencia inequívoca de la fraternidad que nos vincula, de la fortaleza que nos impulsa y de la unidad que nos caracteriza. Es un placer compartir con todos ustedes este espacio de formación con la conferencia titulada La Educación para la Paz en el Programa de Estudios 2022. En ocasión de este magno evento, tenemos el alto honor de contar con la presencia del profesor Marcos Salcedo Ortiz, secretario de Desarrollo Profesional y digno representante del profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Destacamos la gratísima presencia de nuestra invitada de honor, ponente de talla internacional, quien presentará la conferencia magistral, la doctora Gloria María Abarca Obregón. Apreciamos la presencia del coordinador de profesionalización docente del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en la región número 1 y quien coordinará el desarrollo de la conferencia de hoy, el profesor Genaro Mejía Garduño. Valoramos la amable presencia de la profesora Amanda Elizabeth García Pérez, coordinadora de profesionalización docente en la región número 10. Ponderamos la presencia de las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y de las Comisiones Especiales 2021-2024. Agradecemos muy especialmente a las maestras y los maestros que hoy nos acompañan en este histórico auditorio, forjadores de la unidad sindical. Muchas gracias por su presencia. Asimismo, saludamos de manera particular y con un enorme agradecimiento a todas las maestras y maestros que nos acompañan virtualmente en esta transmisión a través de las redes sociales de nuestro sindicato. Sea toda nuestra atención para escuchar el mensaje que el profesor Marcos Salcedo Ortiz, secretario de Desarrollo Profesional y digno representante del profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, nos comparte en esta ocasión de este magno evento académico. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual. En esta jornada académica, dentro del marco de las actividades programadas para nuestro verano de la Unidad Sindical 2023, en nombre del profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, reciban un fraterno saludo, así como un profundo agradecimiento por responder al llamado de la actualización profesional docente que imparte favorablemente en la educación integral de la niñez, adolescencia y juventud mexiquense. Escribió Vicente Martínez Guzmán, filósofo, sociólogo y docente, en su libro Podemos hacer las paces, reflexiones éticas tras los atentados del 11 de septiembre y el 11 de marzo, que necesitamos coraje para romper la espiral de la violencia y transformar los conflictos desde la paz. Por ello, me permito reconocer la disposición audaz de quienes hoy nos acompañan en esta conferencia magistral, a cargo de la doctora Gloria María Abarca Obregón. Asimismo,
Reconocemos que hace más de 7 décadas nuestros hermanos de vocación apelaron también al coraje de la unidad para la toma de acuerdos con la autoridad gubernamental en turno, hecho que derivó en el nacimiento del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación más consistente y sobresaliente de México y Latinoamérica. Del mismo modo, como educadores estamos llamados a beneficiar en todos sentidos a nuestros pueblos y comunidades, sin olvidar que como sindicalizados nos corresponde fortalecer el espíritu de la unidad e identidad gremial, y lo hacemos aprendiendo de nuestros encuentros como este, porque se trata de abrir al crecimiento pedagógico, el desarrollo social, el progreso humano, que deriva en culturas libres de los pasados lastres del analfabetismo, de la desigualdad y de la violencia. Por otro lado, la capacitación de este día da frutos sin intervenir desde el compromiso que nos conlleva nuestra noble labor formadora, si cooperamos en unidad con la construcción de un mundo mejor para las futuras generaciones que forjamos por medio de la enseñanza. En el CEMSEM trabajamos porque este verano de la Unidad Sindical 2023 sea una extraordinaria oportunidad para fomentar la congruencia entre lo que hacemos y pensamos, puesto que educar para la paz significa adquirir herramientas para vivir, para convivir en la consistencia de la no violencia, en la comunicación e interacción cotidiana en nuestras escuelas, hogares y sociedades. Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a quienes se encargarán en esta ocasión de coordinar la conferencia La Educación para la Paz en el Programa de Estudios 2022, el profesor Genaro Mejía Garduño y la profesora Amanda Elizabeth García Pérez. Muchas gracias, maestro. Me parece conveniente introducir a esta disertación que amablemente nos compartirá la doctora Gloria María con una frase acuñada por el pedagogo Pablo Liniewski. Él decía que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Durante el ciclo escolar que concluyó, los docentes recibimos una preparación intensa con respecto al nuevo plan de estudios con la finalidad de conocer las características del nuevo marco curricular 2022. En este proceso, las maestras y los maestros tuvimos que aprender, desaprender y reaprender, porque la implementación del nuevo plan de estudios exige de nosotros una nueva forma de concebir el proceso educativo y de manera particular requiere de una intervención didáctica adecuada para nuestro contexto, nuestras características, la de nuestros alumnos y sus comunidades. Por eso, ante este reto pedagógico y social del nuevo plan de estudios, es preciso que los docentes nos preguntemos, ¿estamos realmente educando para transformar la sociedad de manera positiva? ¿Estamos trabajando para construir una sociedad más justa, igualitaria y pacífica? ¿Contamos con los elementos suficientes para que nuestros alumnos se formen en una cultura de paz? Por lo anterior, el tema que hoy nos trae la doctora Gloria María Abarca Obregón en esta conferencia nos resulta de vital importancia. Muchas gracias, maestro. Nuestra conferencia se dividirá en dos partes. En el primer momento, la doctora Gloria María Abarca Obregón impartirá su ponencia con el tema La Educación para la Paz en el Programa de Estudios 2022. Simultáneamente, nuestra audiencia virtual podrá participar con sus opiniones o preguntas en el chat de la plataforma que estamos utilizando y que son fundamentales para enriquecer esta conferencia. En la segunda parte, estaremos abordando algunas de estas aportaciones y preguntas con nuestra ponente invitada, a quien agradeceremos dar respuesta a las mismas. De la misma forma, nuestro público presente en este auditorio tendrá la posibilidad de realizar preguntas a través de tarjetas que nuestros compañeros de profesionalización docente del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a su solicitud,
hará llegar a ustedes. Antes de dar inicio al paso a nuestra conferencia, conozcamos un poco de la trayectoria curricular de nuestra ponente invitada. La doctora Gloria María Abarca Obregón es doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universidad Jaume I en España. Realizó en España doctoral en la Universidad de Innsbruck, Austria. En México realizó los estudios de maestría en educación y la licenciatura en educación primaria. Ha sido coordinadora de diversos proyectos internacionales de educación para la paz y fue ganadora en conjunto con el doctor Said Bahim del Premio de la Paz Ciudad Castelo 2009. Fue profesora invitada del Máster Internacional de Paz, Desarrollo y Conflicto en el módulo de Educación para la Paz, Línea Internacional en Castelo, España. Es facilitadora de círculos de paz, asesora de proyectos de temas de educación para la paz del Convive y CEIEM, del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de la Mujer en Mérida, Yucatán. Para dar inicio con nuestra magna conferencia, solicitamos al honorable Presidium se sirvan a acompañarnos en los espacios que se han reservado para ustedes en este auditorio. En uso de la palabra, la doctora Gloria María Abarca Obregón con el tema La educación para la paz en el programa de estudios 2022. Buenos días. Muy buenos días. Ahí se escucha. Ya, ahora sí. Muy buenos días. Gracias por su paciencia. Como íbamos a ver el día de hoy el tema de conflictos, queríamos ver cómo reaccionaban ante el conflicto de que no empezábamos. Ya vimos que se quedaron, entonces bueno, ya vimos que hay estrategias para poder quedarnos en los lugares. El día de hoy vamos a tener un conversatorio. Bueno, voy a conversar con ustedes un poco qué podemos hacer, un poco desde la mirada de la resiliencia, es qué sí tenemos, qué sí podemos y qué sí hay, ¿no? Justo vamos a empezar a ver dentro de estas propuestas que hay en el programa de estudios, qué sí podemos hacer con lo que tenemos, con lo que sí hay para la educación para la paz. Me dedico desde hace mucho tiempo al área de educación para la paz. Soy maestra orgullosamente normalista. Trabajé muchos años frente a grupo como maestra de primaria en Tepito, en La Bondojito también, escuela pública. Entonces vamos a ver qué sí podemos hacer, sobre todo para no caer en ciclos de desesperanza. La desesperanza lo que hace es un ciclo de violencia, porque entonces se van aumentando. Vamos a ver diferencias entre ciclos e intensidades, sobre todo para irnos con cosas prácticas que podemos hacer. Entonces, mi primer agradecimiento es la invitación que me hace el sindicato. Muchísimas gracias tanto al maestro Marco Aurelio como al maestro Marco, como toda la organización y logística. La verdad es que con la confianza del maestro Luis, que también ha estado ahí, ¿no? También cuidando, pero también a ustedes por su paciencia, porque sé que están de vacaciones. Gracias por darme tiempo de su espacio. Haré esto para que tengan también espacios para ustedes, que eso va a ser también importante. Dentro de la propia construcción de paz habla no solo de la restauración comunitaria, sino de la autorrestauración. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Por cierto, pasamos una pandemia, ¿y qué estamos haciendo todavía con eso que nos pasó? ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde colocamos esas pérdidas que hubieron? No solamente de vida, sino relacionales. Y no solamente de nosotros, sino entre nosotros y de nuestra propia comunidad, ¿no? Y eso es importante porque eso es en el contexto, ¿no? Ahora que estamos hablando de programas analíticos y sintéticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en mi contexto? ¿Cómo estamos acompañando el no haber tenido tiempo justo el vincularnos con el otro? Nuestros jovencitos de secundaria que estaban en tercero, pues eran niños del sexto que pasaron a tercero de secundaria. Los acompañamos para esa pérdida vincular que no tuvieron. Los tratamos como alumnos de tercero que tenían 3 primeros, O
O sea, los de segundo era la primera vez que llegaban a secundaria. Tuvieron 3 primeros. Igual los que estuvieron en primaria no eran alumnos de sexto, tenían alumnos que de tercero pasaron a sexto. ¿Cómo pasaron de ser niños a preadolescentes? ¿Quién los acompañó? ¿Quién acompañó esos duelos de no haber convivido con sus pares? Maestros que perdieron familias a sus parejas. ¿Cómo nos acompañamos como docentes en eso, ¿no? Entonces vamos a ir a eso humano. ¿Qué hacemos con eso humano? Entonces vamos a dar inicio, creo que ya podemos proyectar, si se puede proyectar y si no, no nos estresamos, ¿eh? Entonces vamos a iniciar con esta primera parte, justo conectando con lo humano. Miren, lo que hace la violencia es una respuesta ante el conflicto, pero no es el origen. La violencia, lo vuelvo a decir, es una respuesta ante una posibilidad cuando tienes un conflicto, ¿sí? Entonces, tú puedes tener un conflicto y no necesariamente contestar con violencia. Puedes contestar desde ahí, es una posibilidad, pero hay otras posibilidades. Aquí pudieron haber tirado las, ¿no? Qué bueno que no lo hicieron, ¿va? Pero era una posibilidad. Pudimos haber esperado, pudimos preguntar, es decir, tenemos herramientas de cuidado para contestar y cuidar los vínculos. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Entonces, vamos a acabar de llegar. Llegar nos ayuda, sobre todo los que trabajamos en zonas muy con respuestas muy intensificadas. Es importante que el conflicto lo veamos como un proceso que todos tenemos. ¿Y qué hago con ese conflicto? ¿Con qué herramientas sí cuento? Para eso yo tengo que saber cómo estoy y con lo que tengo, que son los factores de resiliencia, ¿sí? Por eso es importante primero contactar conmigo para contactar con el otro y que podamos hacer redes de cuidado, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a hacer es querer ir a rescatar al otro. Y aquí voy a decir algo importante, no somos rescatadores de nadie, ni salvadores. Ay, lo siento si alguien todavía, pero bueno, pero no. Si nos ponemos en el papel de salvadores y rescatadores, ¿qué creen que va a pasar? Ustedes se exponen. Y ahí es donde pueden terminar en un ciclo de violencia. Lo primero que necesitamos como docentes es volver a tener sistemas de autocuidado, de conexión conmigo, para poder desde ahí ver qué es lo que está pasando también en mi entorno y dar herramientas para cuidarnos entre todos. Eso me lo enseñó Tepito y ya luego me lo pusieron nombre en el doctorado. Entonces es espacios de conexión, porque ¿de quién me tengo que también hacer responsable? De mí. Si no nos hacemos responsables, nos lo vino a enseñar también la pandemia, ¿eh? Bueno, algunos lo aprendimos y otros estamos en el proceso. Si no tengo procesos de autocuidado, afecto a mi comunidad, ¿no? Dependiendo de la opción que tú hayas escogido, con la estrategia que tú hayas querido. Aquí lo importante es cómo empiezo a abrir espacios también de autocuidado para después cuidar a mi comunidad. Por lo tanto, si yo soy directora en una escuela, es cómo conecto primero también con mi escuela, con mis docentes, antes de ir a los alumnos. Si yo me voy directo a los alumnos, me estoy saltando la red. Es como una telarañita y va a afectar a los alumnos. Lo primero que como directora hago es con mi grupo. Y con mi grupo significa cómo cuido esas relaciones, reconociendo que no con todos conectamos. Ay, bien humanos, ¿verdad? Va a haber con quienes no conectamos y que creen eso es bien humano. Lo que no es humano es ejercer violencia con el que no conectamos. Marshall Rosenberg, que es del área de la no violencia, dice, persona con la que tú no conectas, solo hazte cargo de esa desconexión para seguirlo viendo como ser humano. De esa forma rompes el primer ciclo de violencia, porque no vas a justificar ningún daño que le pase. Si tú lo ves como tu enemiga o tu enemigo, ahí está un ciclo de violencia. Porque entonces algo que le pase mal va a decir, qué bueno, ¿no? Y a eso se le llama venganza. Entonces, no es que voy a conectar con todos, sino voy a convivir con todos. Y hay 3 niveles de convivencia, ahí les va. Primero, podemos estar todos en un solo lugar, con sistema de cuidado y reconociendo con los que no conecto. Y que esos que no conecto, puedo estar ahí sin desearles ningún daño. Por lo tanto, si soy directora, no pongo a 2 maestras que no conectan en la misma comisión, por favor. ¿Les resuena? Un poco, gracias. Bueno, si yo las pongo
en la misma comisión y ellas dos no conectan, ¿qué va a pasar? Miren, por estar juntas un año, no van a conectar. Esas dos personas necesitan, pudo haber existido un conflicto no abordado y lo que va a hacer es abrir otro ciclo de mucho dolor. Necesitan un proceso restaurativo. Y si yo como director no voy a abrir un proceso restaurativo, no los pongan en la misma comisión, por favor. Es lo más humano. Todos bien humanitos, con virtudes y defectos, y conectamos y desconectamos, y nos hacemos cargo de nuestras desconexiones. Entonces tampoco se complica en la vida, no salvamos a nadie, nos hacemos cargo de nuestras conexiones, nuestras desconexiones y hasta nuestros duelos y pérdidas. Hay muchos duelos dentro de las escuelas, por eso es que está tan intensificada y hay tantas tensiones en nuestras relaciones. No es personal, pasamos por un momento muy complejo, fue muy doloroso. ¿Quién los está sosteniendo? ¿Cómo están llegando los padres de familia? ¿No? Claro, porque fue muy doloroso. Por eso es importante la construcción de la comunidad, que tiene que ver con el plan y programas, ¿no? La comunidad es a quien vamos a escuchar y qué necesita nuestra comunidad. Pero antes de ir a nuestra comunidad, ¿a quién tenemos que ir? Entonces, por eso, miren, vamos a hacer una parte que se llama la respiración. Esta parte de respiración, vamos a ver dos tipos de respiraciones, una que se llama respiración del corazón. Esta la estudió lo que es la Universidad de Harvard. En la Universidad de Harvard hay un instituto que se llama el Instituto de HeartMath, que es las matemáticas del corazón. Ustedes se pueden meter porque encontraron que el corazón es el órgano que nos ayuda a saber lo que está vivo en nosotros. Es el que está no me late, en México hasta lo tenemos, me late o no me late, ¿no? Pues científicamente se ha comprobado que cuando ustedes sacan un electrocardiograma sale electricidad, ¿cierto? Y se hace un campo electromagnético. Y después, si sacamos un electroencefalograma, sale la electricidad que genera el cerebro. ¿Cuál creen que es más grande, el del corazón o el del cerebro? El del corazón. Es mucho más grande. Por eso cuando dices, esto no me vibra, pues por eso. Claro, viene del corazón. Es más, el primer órgano que se forma en un bebé es el corazón. Y el segundo, la lengua. Del corazón surge la lengua. Por eso todo lo que decimos sí viene del corazón. Eso de, ay, es una bromita. No. Por eso hay que hacernos cargo de nuestras palabras. Es en serio. Marshall Rosenberg de Comunicación No Violenta dice que en la medida que conectamos más con el corazón, nuestras palabras van a ser más de conexión. En la medida en que nos alejamos de nuestros corazones, hablamos más con la mente y desde la razón. Y entonces cuando voy a hablar con alguien, pregúntate si lo que quieres es tener la razón o conectar con la persona, porque vas a conversar desde un lugar muy diferente. Si tú quieres tener la razón, no vas a dormir en la noche porque vas a estar planeando todas las conversaciones posibles que vas a tener con esa persona, ¿no? Que además no van a pasar, pero tú ya las tuviste. Y tu mente va a crear todas las estrategias para que tengas la razón. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Cerrar los oídos. Y vas a querer dar argumentos. Puede que ganes la conversación, pero una gran desconexión con esa persona y el vínculo se va a separar. Si tú lo que quieres es cuidar los vínculos, no es desde aquí, es desde aquí. Es conectar con el corazón para ver qué necesitas, qué necesito, qué necesitamos. Esos son los parámetros de comunicación no violenta. Ver qué es lo que necesitamos y con qué estrategias cubrimos esas necesidades. Entonces vamos a hacer esa respiración que es del corazón y después otra que es del pasado, presente y futuro. Y ahorita les explico para qué. Para los que somos muy mente, ¿no? Los que estamos muy acostumbrados a la mente, además los que nos dijeron que teníamos que ser buenos alumnos, pues somos muy mente, ahora nos dicen fluye y siente, pues está un poco complicado, ¿no? Por muchos años nos mandaron a estudiar y ahora ya tenemos que fluir y sentir, entonces vamos todos juntos aprendiendo. Entonces, fíjense bien, ponemos manita en el corazón, generalmente está en el centro un poco a la izquierda, y lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos una nariz. Por esa nariz vamos a ver si podemos inhalar desde el corazón y exhalar desde el corazón. Esto hace coherencia cardíaca, lo que va a hacer es conectar corazón con mente. Entonces, inhalamos desde el corazón, exhalamos desde el corazón, como si tuvieran una nariz que pudieran inhalar y exhalar desde el corazón. Inhalo desde el corazón,
Exhalo desde el corazón. Una más, inhalo desde el corazón. Exhalo desde el corazón. Conecto con los latidos, con el calor del corazón. Inhalo desde el corazón. Exhalo desde el corazón. Aquí podemos preguntarle al corazón que está vivo en mí, tomar decisiones, mandar amor incondicional. Pueden pensar en una persona que esté, ya sea, ¿no?, en la que estén pensando o en alguien que haya trascendido. Desde aquí que se manda el amor incondicional. Entonces, pongan su corazón a esa persona por unos segundos y desde aquí pueden mandar un te amo, un cuídate, te pienso, te siento. Inhalo desde el corazón. Exhalo desde el corazón. Vean cómo acelera su palpitación porque sabe que lo están escuchando. Inhalo desde el corazón. Exhalo desde el corazón. Una última. Inhalo desde el corazón. Exhalo desde el corazón. Inhalo. Exhalo con la letra A. Una más. Inhalo. Exhalo con la letra A. Inhalo. Y al exhalar me estiro, bostezo. Y hacia un lado, hacia el otro. Y ahora sí, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bostecen, se oxigena el cerebro. Ya vieron que ya llegaron a la conferencia, muy bien, ya saben dónde están, qué bueno. Muy bien. Hacernos cargo de la conexión con nosotros nos va a ayudar a algo que es muy importante, que es hacernos responsable de nosotros, no culpables. Marshall Rosenberg dice que la culpa es una emoción que es como una alarma que nos ayuda a saber que pasamos un límite o que alguien pasó nuestro límite, pero que no es para vivir en ella. Es de las emociones que más energía quita, la culpa. Ya sea que sientas que alguien es culpable o que te sientas culpable. Solamente es una alarma para decirte, por ahí no era o por ahí no es. Y de ahí tomar responsabilidad, es decir, una respuesta que te ayude a ir a cuidar tus necesidades y las necesidades del otro. Si tú hiciste algo que hizo un daño a alguien, es para decir, yo no quería eso. ¿Qué puedo hacer ahora para? ¿No? Y me hago cargo. Por eso, dentro del área de educación para la paz, cada vez estamos hablando de sistemas restaurativos. Es decir, bien humanitos, nos equivocamos y si nos equivocamos podemos restaurar. Ay, qué bien, ¿verdad? ¿No? O sea, ni bonitos ni malitos. Me equivoqué. Eso es lo humano, aprender del error. Las culpas pueden ser muy dolorosas, sí, pero me hago cargo. Porque si no, voy a querer que sea el otro el que cambie, el que se haga cargo y al que vamos a estar presionando. ¿Y qué creen? No cambiamos a nadie, ¿eh? A nadie. Entonces luego me invitan a curso y me dicen, sí, maestra, vaya y cambia a la directora. No, pues no. O los directores me invitan, pero sí, cambia a los maestros. No, pues tampoco. No cambiamos a nadie. Solo podemos hacernos cargo de lo que nos está pasando y acompañarnos de maneras diferentes, ¿no? Entonces, primer nivel de convivencia, ¿se acuerdan? Podemos estar en el mismo lugar, hacernos cargo de las desconexiones sin hacernos daño y procurando que con quién van a ser los equipos, con los que conectan. Es un cambio de paradigma, ¿eh? Es todo un cambio de pensamiento. ¿Con quién van a ser los equipos de trabajo? Con el que conectas y resuenas, porque así se mantiene la red y el trabajo en equipo. Tiene lógica, ¿no? Pero ¿por qué entonces hacíamos lo otro? Porque era muy divertido ver cómo sufrían, ¿no? Entonces, ¿con quién vamos a hacer estos proyectos? Con el que ya conectas, porque se va a dar naturalmente y no lo vas a forzar. ¿De acuerdo? Segundo nivel de convivencia es cuando ya se rompieron las relaciones y hay un proceso de negociación de qué sí podemos y no podemos hacer juntos, porque aunque hayamos desconectado hay cosas que vamos a tener que hacer juntos. Es como cuando se divorcian, pues hay hijos, ¿no? Hay un vínculo que ese no se rompe, no te divorcias de los hijos, eso creo que sería importante remarcarlo. Se rompe la relación de pareja, pero no la de los hijos. Ellos siguen el vínculo y hay que favorecer la relación.
Sí se ve la diferencia entre vínculo y relación, ¿cierto? Vínculo es lo que está y la relación es cómo la procuramos. Y las relaciones cambian, pero los vínculos no. Entonces, ¿qué es la segunda parte? Es cuando ya no es la misma relación de antes, pero podemos hacer ciertas cosas en conjunto. Es decir, pues sí, ya sé que no te llevas con la maestra de allá, pero es proyecto de escuela. Estos mínimos sí los tenemos que hacer todos como escuela. Y en humanitos. Ese es el segundo nivel de convivencia. Hay cosas que tendremos que hacer aunque no conectemos. No que se vayan a agarrar de la mano y que no, nada, ni que se quieran. Muchos dicen, es que me vio feo. Pues lo siento, pues sí. De veras, hay muchos conflictos porque se vieron feo, porque no se saludaron en la mañana. Bueno, como mínimo les parece que aunque no se hayan saludado pueden estar en la junta para llegar a acuerdos. ¿Cuáles son? Es en serio, se llaman mínimos comunes éticos de convivencia. Los mínimos, no se quieran ir a los máximos de somos una escuela feliz. Bueno, si pueden está bien, pero si no, las comunes y normales tenemos muchas tensiones dentro, ¿no? Tercer nivel de convivencia es logramos ya no solamente los mínimos, sino ya hay acuerdos, aunque tengamos diferencias de posturas políticas, posturas pedagógicas y estilos de enseñanza o que hayamos tenido conflictos. Qué bien, ¿no? Y entonces la escuela tiene que irlos evolucionando. Por eso es importante que durante la planeación se le dedique tiempo a la construcción del grupo escolar. ¿Cuánto le dedicas tú como supervisor a construir tu equipo con las directoras, no con las escuelas? Tú como directora, ¿cuánto tiempo le dedicas a tus docentes para construirte como equipo docente, con nuestras diferencias en cualquiera de los 3 niveles de convivencia? Porque algo que me enseñó Tepito es que o estábamos unidos o nos comía el medio. Ya teníamos suficiente violencia afuera como para todavía violentarnos entre nosotros. Era un lujo llevarnos mal entre nosotros. Ya hay mucho reto afuera, ya sabemos todo lo que se está moviendo afuera. Ahora imagínense todavía entre nosotros, eso va a ser desgastante. Es más, ya se quieren jubilar a los 2 años de servicio, pero todavía no se puede. Pues sí, porque es que tensión afuera, tensión adentro y luego me voy a mi casa y ¿dónde? No hay humano que lo lleve. Por eso es cómo nos cuidamos. ¿Sí? Y por eso es mucho de cómo estoy presente. Entonces, ejercicios de respiración es un poco para tener, ¿cuántos espacios van a tener para ustedes mismos de autocuidado? Y se viene una ruptura de pensamiento, no solo se cuidan las mujeres, también los hombres. Los necesitamos por más años vivos, por favor, chicos, ¿no? La ética del cuidado, fíjense lo que pasó. Por muchos años les quitaron el sistema de cuidado a ustedes por un sistema que se llama un sistema patriarcal. El patriarcado no solo afectó a las mujeres, los afectó a ustedes porque les quitó sistema de cuidado. Y entonces, si no los cuidaba su mamá, los cuidaba su esposa. Y si no se casaron, y si ya se divorciaron, se nos están muriendo porque no se toman la pastilla. ¿Es en serio? Los necesitamos más vivos, o sea, más, ¿no? ¿Por qué? Porque se creía que el cuidado ¿de quién era? De las mujeres. Bueno, pues hubo una exploración en los años 80 donde, ustedes no sé si alguna vez lo estudiaron, que se llamaba Colbert, que él habló de los dilemas morales, que ponían dilemas morales y de acuerdo a lo que tú contestabas, ¿se acuerdan? Te ponían en una escala moral. Bueno, Colbert decía que de acuerdo a tu respuesta, tu moralidad o tu grado de moralidad se había desarrollado. Pero llegó una estudiante, alumna de él, que le dijo, que se llama Carol Gilligan, y le dijo, ¿el experimento que hizo incluyó a las mujeres? No. ¿Incluyó a diferentes estratos sociales? No. ¿Y dónde está la diversidad ante esos dilemas? No, pues no está, pero ya tiene 30 años, está bien sol. No, déjeme hacer los mismos con mujeres y con diversidad de estratos económicos. Y encontró que daban respuestas totalmente diferentes incluso a las que estaban en el estándar, sobre todo donde se cuidaban los vínculos. Porque como a la mujer se le puso en el lugar de la familia, cuidaba los vínculos familiares. Tuvo un costo muy alto, por eso se tiene la cultura del sacrificio. El sacrificio es profundamente violento. ¿Por qué? Porque el sacrificio te lo cobra. Yo que me sacrifiqué por ti, ahora me la pagas, ahora me cuidas.
Eso ya no fue amor incondicional, es ahora yo, ahora tú, ahora me la pagas, ¿no? Entonces, por eso dentro de la ética del cuidado que propone Carol Gilligan dice, no es de sacrificio, es de correspondencia de cuidado. ¿Tú a quién cuidas? ¿A quién te cuidó? Y entonces por eso muchos cuidan a su mamá. Pero es por correspondencia, no porque, se sacrificó, sino por correspondencia. Pero muchos papás, ¿quién los va a cuidar? Por eso viene el gran movimiento de las nuevas paternidades. Por ley, por eso ustedes ya ahora pueden pedir permiso, pues si hay alguien de su familia que se enferma. Qué bueno que el sindicato está haciendo eso porque eso es sistema de cuidado. Y los está incluyendo para que también cuando ustedes se enfermen, también va a haber alguien que los cuide, es por reciprocidad. Pero además, si ustedes se cuidan, pues nos duran más tiempo. Sí, periodos de vida de los hombres es más corto que el de las mujeres. Por eso muchos decían, no, si se va tu mamá me voy yo. ¿Y no te puedes cuidar también tú? Muchos no se quieren jubilar porque no saben qué van a hacer. Y la vida no se acaba si no estás trabajando, es un nuevo proyecto de vida. Se llama encontrar sentidos de vida. Entonces, la ética del cuidado lo que dice es, hay el autocuidado para llegar al cuidado comunitario. ¿Cómo llegamos al cuidado comunitario? Primero también tengo que saber qué necesito quién. Pues yo. El otro no va a saber lo que tú necesitas, aunque le digas, ya me conoces 20 años. Sí, pues 20, pero hace 20 yo sabía lo que querías, ahorita no. ¿No? ¿Qué queremos como escuela? Más allá de lo que venga, ¿no? Ya sé que viene justo en el proyecto, ¿no? Analítico, más allá de lo que es lo formal, vayan también a lo interno. ¿Qué queremos como escuela? Aprovechen esa autonomía que están teniendo. ¿Qué necesita esta escuela? Si está muy fracturada, si hay duelos que no se estaban llevando a cabo, ¿quién está escuchando esos duelos no escuchados? Invitemos a tanatólogas. Dentro de la propia comunidad hay servicios, ¿no? Que se van dando. Podemos hacer pláticas, esas son las necesidades, no lo que nos gustaría, sino lo que necesita, pero para eso hay primero que escucharnos a nosotros para poder escuchar a los otros, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente, ya no sé ni dónde dejé aquí está, pasamos a la siguiente y entonces este se llama el diario de las 4 dimensiones, esto es muy práctico, esto yo lo aplico desde preescolar hasta doctorado y pregunten dónde se revelan más, en doctorado. No les gusta llevar este diario. ¿Por qué? Porque es un gran cambio de paradigma. Es decir, vamos a incorporar que aprendemos y enseñamos no solo con la mente, aprendemos y enseñamos con el cuerpo, aprendemos y enseñamos con las emociones y también hay una dimensión que se llama dimensión de la vida o espiritual que también está dentro de las escuelas y dentro de las familias y de cada uno de nosotros. Es decir, cuando hay lo podemos ver cuando en la pandemia, ¿qué pasó? ¿Nos afectó nada más la mente? No, mente, cuerpo, emociones, la vida nos cambió, a muchos nos cambió el sentido de vida, Si muchos dicen, es que no sé qué quiero ahorita, bienvenidos al club de los que nos cambió el sentido de vida, porque si se nos murieron muchos familiares, nos cambió el sentido de vida radicalmente. Dejaron de tener importancia cosas que antes nos importaban. Entonces estamos en la búsqueda, si se sienten como adolescentes, muy bien, es porque están en nueva construcción de sentido de vida. A lo mejor lo que te gustaba ya no te gusta, incluso el COVID nos cambió el gusto, ¿no? Antes algo te gustaba mucho y ahora ya no te gusta. Es nuevo sentido de vida. Que está bien, imagínense, la vida nos está invitando a volver a conectar con ella igual desde otro lugar, ya no desde donde lo hacíamos. Por eso la escuela incluso puede conectar desde otros lugares. ¿Cómo se hace este diario? Este diario lo puedes hacer en el salón, y puedes hacerlo una vez a la semana y nos ayuda a ver cómo estamos, para ver qué tenemos y para ver qué hacemos con eso que tenemos. Y que no sea hasta que el conflicto está intensificado. Las necesidades de un conflicto se ven antes, solo que no las atendemos. Y si no las atendemos es cuando sus respuestas empiezan a ser gritos y pueden empezar a ser violencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar a escuchar las necesidades antes de que sea a través, ¿no?, de gritos o de cosas que nos volteen a ver. Eso ya lo sabíamos, o sea, ya había algo que nos indicaba la tensión con esa madre o padre de familia, ya nos decía algo que no iba bien. Y entonces
es como una invitación para que antes de que el conflicto se intensifique, empezar a acompañarlo y escucharlo. Entonces vamos a ver cómo se hace este diario. Este diario de las 4 dimensiones lo que hace es hacer un testeo o un escaneo de sus 4 dimensiones, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces ponemos piecitos bien en el piso, dejen sus cuadernos, libretas abajo de la silla. ¿Ven cómo me sale la maestra de primaria? Si les digo, eso no se quita, o sea, es como, entonces sus manitas desocupadas. Primera indicación, busquen que su cuerpo esté cómodo. Cómodo no significa así totalmente contracturado. Las que somos chiquitas, pues nos tenemos que hacer para adelante porque todos los asientos nos quedan grandes, ¿no? Entonces hay que no sea cómodo, manitas desocupadas y es muy rápido el escaneo. Puedes hacerlo con ojos abiertos, ojos cerrados, lo que tú quieras y vamos a ver cómo están estas 4 dimensiones el día de hoy. Ponemos manos de manera que te sea cómodo o cómoda, inhalo, exhalo. Y revisa cómo están los dedos de tus pies, cómo están tus pies, la planta de tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, tu abdomen, tu cadera. Inhalo, exhalo, cómo está tu pecho, tus brazos, tus manos, tus dedos, cómo está tu cuello, tu cara. Inhalo, exhalo, cómo está tu cabeza, tu cabello, cómo está tu cuerpo el día de hoy. Donde hay tensión, donde hay suavidad, donde hay calor, frío, malestar. Tal como está, tu cuerpo está bien. Inhalo, exhalo. ¿Qué emociones tienes el día de hoy? Y dile que tienen permiso. Si hay tristeza, enojo, incomodidad, frustración, tienen permiso. Las emociones no son buenas ni malas, solo te dan un mensaje. Pueden ser incómodas porque hay una necesidad no cubierta. También hay curiosidad, alegría. Lo que haya está bien. Le doy la bienvenida en mi cuerpo. Inhalo. Exhalo. ¿Qué pensamientos vienen a mí? Ideas, conceptos, contradicciones, incredulidad, lo que sea. ¿Qué pensamientos vienen? Le doy las gracias a mis pensamientos. Inhalo. Exhalo. Si la vida pudiera hablar conmigo en este instante, en este segundo, ¿qué me diría? Tal vez puede venir con una palabra, con una imagen, con una fotografía. ¿Qué me dice la vida con esto que estoy viviendo en este momento? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y al exhalar lo hago con la letra A. Inhalo. Y al exhalar lo hago con la letra A. Muevo dedos de los pies, dedos de las manos, muevo mi cabecita despacito, mis hombros hacia arriba y hacia abajo. Inhalo. Y al exhalar me estiro, bostezo. Miren, por lo menos descontracturados acabamos hoy, hombre. Que valga la pena después de que me hicieron pararme temprano, hombre. Bueno. Este diario de las 4 dimensiones lo que nos enseña es que nuestros alumnos no solo aprenden de conceptos y de la mente, aprenden desde el cuerpo, cómo está el cuerpo, qué siente el cuerpo, si se mueve el cuerpo, no se mueve el cuerpo. Por eso ese mito de que el maestro sentado en su escritorio va a estar las 4, las 5 o la hora, no es cierto. O se para o lo paran los estudiantes, porque algo van a hacer. Sí, claro. El cuerpo está presente todo el tiempo. ¿Cómo cuidas al cuerpo? ¿Cómo integras al cuerpo dentro de tus procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Está el cuerpo? Porque además dentro del cuerpo va a venir también el área de la sexualidad. La sexualidad es la que mayor violencia tiene porque no se habla de ella. Y hay que empezar a hablar de ella desde el sistema de cuidado. Es parte de tu cuerpo y es una área en la que tenemos que hablar de conexión y de cuidado. Y que los niños pueden percibir quién los puede cuidar y quienes no, los niños lo perciben, eso se percibe y hay que abrir sistemas de cuidado y no nada más enseñar lo que no, sino también lo que sí. Cómo nos comunicamos desde el cuidado, qué tanto cuidamos nuestro cuerpo, qué tanto yo, mi cuerpo lo cuido, ¿no? Qué tanto compartimos el vínculo con el otro, con el cuerpo. Si no hablamos de esto, la violencia sexual va a seguir siendo a la alta. Sigue siendo el tabú aquí en México y en todos lados, ¿eh?
Vicente Martínez Guzmán decía, los educadores para la paz, ¿estamos preparando para el día que nuestros niños se rompan? O sea, ¿ustedes están preparando a sus hijos, a sus alumnos o estudiantes para el día que se rompan? No. Y si no los preparamos para ese día, no van a tener herramientas para restaurarse. Y entonces vienen los ciclos de venganza, ¿no? Entonces hay que hablar de temas incómodos, sí, son incómodos, pero importantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justo con sistemas de conexión, y la sexualidad tiene que ver con conexión y con sistemas de cuidado, ¿no? Con hablarlo, con mucha comunicación, que sí es cuidadoso para mí y que sí es cuidadoso para el otro. Cuando conectamos, por eso, cuando son abusos es porque no hay una conexión. ¿Vieron? Y entonces, no es cómodo, sí, no es cómodo, pero si no lo empezamos a tocar desde lugares con herramientas, vamos a seguir teniendo grandes, ¿no? La violencia es un grito de algo que no se está viendo, ¿eh? Entonces hay que verlo para hacerlo desde un sistema mucho más cuidado, más amoroso, más responsable. Por eso es tan importante. Nuestros abuelos no lo hicieron, por eso vamos a hacer un gran salto generacional. No se habló de esto. Por eso es importante hablarlo. Cuerpo, emociones. Nosotros no tenemos el curso de educación emocional desde que íbamos en la primaria, pero lo tenemos que dar. Entonces nos falta práctica, porque no es solo teoría, es mucha práctica. Entonces cuando te preguntan ¿cómo estás? Bien. Pero ¿y qué es bien? ¿No? ¿Qué emoción hay? Y a veces nada más no sabemos las básicas, ¿no? Enojo, tristeza, alegría, las de la película además, ¿no? Asco, ¿no? Son las 5 que no sabemos. Pero pues hay más de 200 emociones y las emociones son funcionales, no son ni buenas ni malas. El enojo es un gran aliado tuyo para saber que se pasó un límite o algo es injusto. Por lo tanto, no es controla tu enojo, es conoce tu enojo. Si ya viste que echaste el grito, es como, ¡oh! ¿Por qué grité? ¿Qué necesitaba? ¿No? Porque si no, pues nada más te lo vas a aguantar y luego vas a gritar más fuerte. A lo mejor lo que necesitabas era descansar, estás cansadísimo porque tú estás haciendo todo. ¿Vieron cómo el enojo no es gratis? El enojo te está diciendo estás cansada, estás cansada, estás cansado, estás cansado, lo estás haciendo solo, no es justo, somos 24 y nada más eres tú la que estás ¿ya vieron por qué? Y entonces no es nada más quítate el enojo, es wow, hay que hablar de esto que nos está escuchando, que es una mala, hay una distribución no equitativa del trabajo. Y ya buscaremos luego estrategias para que eso sea más equitativo. Entonces no es nada más quítate el enojo, es saber por qué estás enojado. Si no escuchamos al enojo, viene algo que se llama la ira. Y la ira puede provocar violencia. Entonces, no es natural al ser humano tener ira. No es natural, es cuando ya llegaste al extremo. Es decir, no has escuchado tu enojo desde antes. Por eso en momentos de ira hay muchos en la cárcel, en un arranque de ira. Por eso hay que escuchar el enojo. Si están viendo que hay algo que les está molestando, es importante escuchar qué es eso que yo estoy necesitando que no está siendo escuchado. A lo mejor necesitas claridad, a lo mejor necesitas, ¿qué necesitas de ahí por lo que estás enojado o enojada? ¿No? Entonces, para eso sirven las 4 dimensiones. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Cómo está lo que dice la vida? Entonces, en las escuelas es qué tantos espacios abrimos para escuchar al cuerpo, a las emociones, a la mente y a lo que la vida, ¿no? Como escuela nos está diciendo. ¿Qué es lo que necesitamos primero en esta escuela como necesidad y contexto? Atender. A lo mejor necesitamos tiempo para mejorar las convivencias, primero internas. A lo mejor necesitamos hacer juegos cooperativos y no nada más ahorita en agosto, sino durante el año para mejorar el sistema de cooperación. A lo mejor necesitamos abrir ya sea asambleas, círculos de paz o hasta ejercicios por parejas para que la escucha sea una de las herramientas que no tenemos en la escuela, pero que necesitamos desarrollar, ¿no? ¿Qué tanto estamos escuchando lo que realmente necesita la escuela? ¿No? Y lo que necesitamos, ¿quién? También nosotros. Esto se puede hacer desde preescolar, con los niños haces el ejercicio, hasta con doctorado y puedes hacer cada semana para ir viendo cómo vamos, si estamos escuchando lo que necesitamos, ¿no? Es que el de miren, aquí está. A ver si es que desde aquí, no. Lo pueden pasar ustedes porque creo que
Yo no sé a dónde le tengo, ahí miren. Muy bien, vamos a ver 3 conceptos muy rápidos de qué es entonces educación para la paz. La educación para la paz ya vimos que tiene que ver conmigo, con los otros y con nosotros. No solamente conmigo y no solamente con los otros. Por mucho tiempo se creyó en lo que se llama la paz política, ¿no? Y paz social hacia afuera, pero los políticos no se hacían cargo de su paz interna, ¿no? Entonces por eso, bueno, cuentan que no va muy bien la cosa, ¿no? Pero también muchos creyeron que solo con su paz interna, sin hacer acción social y con que ya cambiaran ellos, cambiaba el mundo. ¿Qué creen? No. La gran oportunidad de ahora es paz social y comunitaria y paz interna, son las dos. Eso llama lo que se llama paz holística, ¿no? Que tiene que ver conmigo, contigo y con nosotros, sin querer cambiar a nadie, pero sí cuidándonos y poniendo límites. Va a ser bien importante acompañarnos, pero también claridad de límites. Y entonces la paz no es solamente el deseo de buena voluntad de que no haya violencia, sino la paz es algo que se construye y es algo que genera una cultura. Por lo tanto, se habla de una paz positiva, en donde todos somos parte de esa construcción de paz. Hacemos espacios y prácticas de paces, con lo que sí tenemos, con lo que sí hay y con lo que sí tenemos. Entonces, vivimos en contextos muy complejos, como puede ser en diferentes que hay aquí, ¿no? Está muy intensificado qué sí tienes, qué sí hay, en dónde, ¿no? Y desde ahí propongo prácticas que nos ayuden a poder justo estar en esta comunidad. La cultura de paz es empezar a mostrar que no nada más es quitar la violencia, porque les tengo una noticia, no se quita. ¿Cómo la quitas? La violencia es algo que se ha aprendido y se ha enseñado, por lo tanto, hay que enseñar otras herramientas para no contestar de la misma forma a los conflictos. Si tú quieres cambiar una realidad, tienes que responder diferente. Si tú tienes un conflicto y das la misma respuesta, ¿qué vas a tener? El mismo resultado. Si quieres cambiar el resultado, y sobre todo un resultado desde el cuidado, tengo que tomar en cuenta los vínculos, no solo lo que yo quiero, sino también lo que el otro necesita. Por lo tanto, es un cuidado de la comunidad. Por eso es un ceder. Y ahí es donde ganamos. Si yo quiero el 100%, se le llama competencia, y entonces hay uno que gana y el otro que pierde, pero también se pierden los vínculos. Si vamos desde esta visión, lo que vamos a hacer es un ganar, cediendo, para que los vínculos se cuiden, ¿no? Antes los vínculos no se cuidaban, ¿no? Entonces por eso llegabas a un puesto de poder y en cuanto se te acaba el puesto de poder, ¿quién se acordaba de ti? Porque los vínculos no se cuidaban y por eso querían soltar el poder. No, porque si no, quedaban solos. Por eso este cambio de paradigma habla de la cooperación. Los vínculos se cuidan cuando es un cuidar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Y nos cuidamos. Vamos cediendo, no tienes el 100%, pero nos vamos cuidando en nuestras necesidades. Entonces, la paz va a ser algo que se construye, no es solo un deseo de buena voluntad, sino son prácticas y espacios específicos que vamos a ir abriendo, como son espacios de escucha y de habla, como son asambleas, como son círculos de paz, como son espacios donde haya ejercicios de comunicación, ejercicios de conexión interna, ejercicios de paz social, ¿no? Que hacemos como comunidad, que hacemos dentro de la paz ecológica, que son acciones muy concretas. Por ejemplo, hay veces que yo lo dividía en 3, lo que era la parte como cooperativa, hacía juegos cooperativos todos los lunes o ejercicios cooperativos todos los miércoles, por ejemplo, hacía prácticas de paz interna, desde respiraciones, yoga o meditaciones o mandalas, o sea, todo lo que tuviera que ver con el contacto interno, y todos los viernes hacíamos asambleas, ¿no? Uno donde comunitariamente nos encontráramos. ¿Para qué? Para ir construyendo. Eso lo que te ayuda es que entonces no te llegan los conflictos hasta que están intensificados. Entre más cerrada está una dirección, una escuela, una supervisión, los conflictos te van a llegar cuando ya están en nivel de violencia. Entre más escuchas las necesidades y les das estrategias para que se escuchen, los conflictos no se intensifican. La violencia es una respuesta. Y tú escoges si quieres aprender desde la violencia.
Desde Medio Oriente se dice, ¿puedes aprender por dolor o por conciencia? ¿Hay quien quiere aprender por dolor? Sí, se puede. Duele y duele mucho. Hay quien hasta que está enfermo, hasta que se va al límite. Pero también puedes aprender por conciencia, no porque te duele. ¿No? Son niveles diferentes de aprendizaje, ahora sí que cada quien aprendemos como quiere. Y también nos dice Paulo Freire, el aprendizaje es comunitario. No solo aprendo yo o no solo aprende el alumno, aprendemos de la comunidad. Entonces, tenemos que el conflicto es algo positivo, es inherente a las relaciones humanas, es didáctico y es transformador. Por lo tanto, el conflicto no se puede evadir. Puedes salir huyendo, pero se te va a repetir. Te puedes cambiar de escuelas y se te va a repetir. Y no es karma, es conflicto no resuelto. Si se te repite un tipo de conflicto, es porque estás ahí sin escuchar necesidades que no has querido escuchar de ti y de lo que está pasando en tu forma de trabajar o de… Entonces, cuando tú sales de un lugar por un conflicto y te vas a otro sin resolver las necesidades que tú vistes ahí, se repite el conflicto. No es malos deseos, Les estoy diciendo la estructura de un conflicto. El conflicto es el detonante para decirte que hay necesidades no escuchadas, tuyas y de con los que estás relacionándote. Por eso es tan importante tener herramientas para el conflicto. Por eso vamos a hablar de la prevención, cómo proveo de herramientas para cuando tengo conflictos. ¿Cuántas herramientas tienen ustedes para contestar un conflicto? Si ustedes solo aprendieron a contestar desde la violencia, es decir, desde porque lo digo yo, y aquí se hace lo único que yo quiero, a eso se le llama sobrepoder. Hay 3 niveles dentro del poder: sobrepoder, copoder y bajo poder. El poder no es violento, es cómo lo usas. Si yo tengo poderes de recursos, de decisiones, ¿qué hago con el poder? Y en una comunidad educativa tenemos que tener claro y hablar sobre el uso del poder. Entre más hablamos del poder y de cómo se usa, mejores relaciones vinculares vamos a tener dentro de la comunidad, dentro de la casa y de las relaciones humanas que ustedes tengan. Amigos, amistades y pareja. Si yo sé cómo usamos el poder entre nosotros, mejores van a ser nuestras relaciones. El poder no es violento, es cómo lo usas. Hay poder, en las parejas, en las familias y en los trabajos. ¿Qué haces con el poder? ¿Cómo lo usas? Si yo lo uso como sobrepoder, es decir, solo yo decido qué es lo que tú necesitas y yo te digo cómo y cuándo y a qué horas, eso se llama sobrepoder. Solo hay una persona, es totalmente vertical. Y es bien desgastante, porque la única forma de permanecer en el poder por mucho tiempo es con violencia. Y vas a ser una persona que ejerce violencia. Si yo estoy en una posición de bajo poder, es decir, que aunque sea director, supervisora y tenga un puesto de poder, y yo no uso ese poder, es decir, siempre digo, ay, lo que quieran los otros, como digan los demás, y no uso el poder, vas a terminar como víctima. El poder no es bueno ni malo, hay que saber que eso es el famoso empoderamiento. Todos tenemos ese poder y cómo lo usamos, cómo lo negociamos, cómo está distribuido. Y entonces el copoder es, ok, en este caso soy directora, supervisora o quien estoy, ¿qué hago con el poder? ¿Cómo escucho las necesidades de los otros y cómo entre todos buscamos estrategias y no solo mi estrategia? Si solo es mi estrategia es sobrepoder. ¿Sí se va viendo? Y eso nos ayuda mucho en la planeación. Si en la planeación hacemos copoder, es decir, yo, aunque sea el que firme, el que tiene todos, ok, ¿cómo abro estos espacios para saber qué hacemos con los recursos? ¿Qué hacemos con los… Eso es poder, Quien decide recursos, decisiones, acciones y tiempos es el que tiene el poder. ¿Los hablamos? ¿No los hablamos? ¿Cuándo los hablamos? ¿Nada más los impongo? ¿Nos los imponemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer el uso del poder? Reconociéndonos y conociéndonos. ¿Qué tanto se conocen como escuela? ¿Qué tanto otorgan reconocimientos a sus maestros, a sus directores, a sus padres de familia? Y no nada más nos desconocemos, ¿no? Con las actas administrativas. ¿Qué tanto dan reconocimiento entre ustedes? Eso es uso también del poder. Reconozco que somos parte de un colectivo, ¿cómo lo hacemos? Y entonces tenemos paz, que es una forma de responder, violencia, que es otra forma de responder, y conflicto. Entonces el conflicto no se evade, sino se conoce.
¿Podemos proyectarla, por favor? Y entonces, dentro de esto podemos ver cómo la violencia no es inherente al ser humano, es aprendida. Hay violencias directas, estructurales y culturales. La directa es la que ven nuestros ojos, las estructurales son las que las escuelas o las estructuras repiten, y las culturales las que quedan como algo que ya se ha hecho así por mucho tiempo, que puede ser como el machismo, como puede ser, ¿no?, esta parte de las exclusiones. Y las estructurales son las que repetimos a veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces es cuando generamos competencia entre unos y otros o comparaciones. Por favor, no comparen un maestro con otro. ¿Quieren que se lleven mal? Compárenlos. ¿No quieren que se lleven mal? No los comparen. Podemos tener de referencia ciertas acciones de ciertos maestros y ponerlo como referencia, pero cada uno nos estamos construyendo. La comparación es profundamente violenta porque pone a uno arriba y al otro abajo. Por eso es tan importante que tengamos referencias, pero no comparación. Igual con los hijos, no comparen a los hijos. Cada hijo es diferente, con sus referencias. Y lo más importante, ustedes no se comparen, es lo más violento que pueden hacer. Cada uno con nuestras estrategias y con, ¿no?, nuestro aporte. Entonces podemos pasar a la siguiente porque yo aquí… Entonces la paz no es la ausencia de guerra, no es la eliminación del conflicto, sino es justo reconocer los conflictos para ver cómo contestamos ante ellos. Pasamos a la siguiente, por favor. Hablamos de una paz imperfecta, es decir, vamos a abrir procesos de paz. ¿Y por qué es importante hablarlos dentro del plan? Porque a lo mejor no viene la palabra paz dentro de la planeación, a lo mejor el contenido no, pero estamos viviendo un momento importante en México donde no podemos esperar a que venga el cambio desde algún lugar. Es qué hago con lo que nos está pasando, sobre todo los que trabajamos en zonas intensificadas. ¿Qué haces con lo que te está pasando? ¿Cómo lo haces? ¿Desde dónde lo haces? Por eso es tan importante que sí se integre en la planeación, para que cuando hagan espacios de juegos cooperativos, de herramientas de transformación de conflictos, ya esté dentro del plan, ¿no? Y no hasta que ya tenemos a un niño que se golpeó, ya tenemos hasta acá que el papá que está haciendo no sé qué. Entonces, por eso es tan importante integrarlo, esta parte de la convivencia dentro de la planeación. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la nueva escuela mexicana pues nos ayuda a incluir incluso ya está lo corporal, lo mental y lo emocional y afectivo. Entonces, desde ahí ya lo podemos meter para que veamos que sí aprendemos desde todas estas dimensiones, ya están incluidas dentro de la propia propuesta de la nueva escuela mexicana, ya también incluye estas 4 dimensiones. Pasamos a lo siguiente, pero que también hay que abrirlo no solo para los estudiantes, también para nosotros como equipo docente, cómo nos estamos integrando en esto. Al egresar, pues nos están pidiendo, nos están sugiriendo esta parte de cómo construimos identidad personal y colectiva. Para ir a lo colectivo hay que construirse también en lo individual, ¿no? Y dentro de lo individual y colectivo es cómo nos cuidamos como escuela. De verdad es una gran reflexión. Si hay conflictos que no se han sanado como escuela, hay que pedir estrategias para que ya sea por mediación, ya sea por restauración. ¿Cómo podemos? Porque si no, imagínense, violencia fuera y violencia dentro, es que, oigan, ahora sí que hay que empezar también nosotros a cuidarnos para poder, ante los retos que vienen afuera, están muy complejos para que no podamos, sobre todo, cuidarnos. Y entonces, por eso es tan importante esta parte. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos los 4 campos, 2 de los que están muy cercanos a lo de educación para la paz van a ser el de lo humano y lo comunitario, porque hablamos tanto de la paz interna como de la paz social y política, como también el de ética, naturaleza y sociedad, y sobre todo si pueden hacerlo desde la ética del cuidado, les va a ayudar mucho, sobre todo, perdón que lo remarque tanto, es a saber que el cuidado es humano, no es de mujeres ni de hombres. Es de seres humanos el cuidado. La ética del cuidado vino a decir a nivel cerebral, se encuentra en el segundo cerebro, primer cerebro, cerebro reptiliano, segundo cerebro, cerebro mamífero. Ahí es donde está la parte comunitaria, es decir, en la parte límbica. Estar en comunidad hace que baje el cortisol y sistema nervioso y nos permite dar mejores respuestas. Por eso cuando tengan la respiración esta corta, están en primer cerebro, que es la respuesta reptiliana y es de ataque. Ataque, huida o paralización. Si alguien trae esta respiración, no le pidan que responda en este momento algo, porque o te va a atacar, o va a huir, o se va a paralizar. ¿Cuándo es mejor tomar una decisión hasta de vida? Aunque sea compleja.
¿Con respiración corta? No. Entonces no tomes decisión ni enojado ni profundamente feliz, ¿no? Porque ahí esas dos no estás en todas tus conexiones, estás en primer cerebro. Segundo cerebro ya es el comunitario donde veo los vínculos. En el primer cerebro es donde dices, no querías decir eso. Bueno, sí lo querías decir, pero no así, pero bueno. Ese es el primero, es muy reptil, ¿no? Segundo, es muy comunitario, todos los mamíferos tenemos eso. Por eso la manada en los mamíferos es tan importante y nosotros somos mamíferos. Por eso estar en comunidad baja cortisol. Por eso cuidar la comunidad es tan importante y construirla. La ética del cuidado de Carol Gilligan, ahí la tenemos, nos dice que es la obligación moral de no abandonar ante las necesidades de los demás, cuidarnos como especie, cuidar la enseñanza y las políticas públicas, pero sobre todo el autocuidado, el cuidado comunitario y el educuidado. Es decir, si hay una comisión, con esto cierro, si hay una comisión que solamente se dedica, por ejemplo, a atender padres de familia, y los padres de familia están ahorita con muchas necesidades, que esa comisión no dure un año, por favor, que sea rotativo. Si no, ese grupo va a acabar agotado. Eso es cuidado comunitario. ¿Sí se va viendo? Porque si no, el año que entra ya va a venir la venganza y va a decir, órale, ahora vas tú, otro año, y nos vamos a quemar. Y entonces, para empezar a hacerlo desde ahora, si hay una comisión que es desgastante, por favor, háganla rotativa. Eso es cuidarnos, o sea, es, ¿no? Como, pues si ya estamos viendo, pues sí, ¿no? ¿Para qué nos...? Ya sé que me va a tocar, pero nomás van a ser 2 meses y nos cuidamos y pedir ayuda. Entonces, dentro de la parte restaurativa viene, hay que aprender a acompañar, que sería esta parte de como si hiciéramos un vector, ¿qué es cuidar? ¿Qué tanto acompaño, pero qué tanto pongo límites? Si yo solamente cuido, puedo terminar quemada y es cuando muchas veces los cuidadores se enferman. Y es cuidado con límites, hasta dónde puedo y hasta dónde no. Eso es sistema de cuidado, con límites y acompañamiento. Si solo pongo límites, se rompen los vínculos. Si solo acompaño, se desgasta el cuidador. Y entonces es cuidados con límites. ¿Tus hijos o los jóvenes de secundaria están pasando por un problema? Sí, hay que ponerles límites, pero también acompáñenlos. Denles espacio donde ellos puedan hablar todas sus dudas, sus inquietudes. Se van a equivocar, por eso es adolescentes. O sea, es parte de, viene en el combo. Acompáñenlo en sus errores, pero no los castiguen todo el tiempo. Poner límites. Entonces, con estos pequeños ejercicios y estas pequeñas aportaciones, la invitación es cuidémonos, abramos estos espacios de paz colectivos, individuales, para que justo el próximo año, ¿no? Cuando estemos aquí, pues nos sintamos también en una comunidad que va aprendiendo, que va a tener errores, pero que se cuida. Entonces, con esto cierro y muchísimas gracias. Yo creo que con 2, sí. Tenemos el conflicto de las preguntas, entonces ahorita vemos cómo lo resolvemos. Agradecemos la participación de la doctora Gloria María Abarca Obregón. Damos paso a la siguiente parte. Bien, doctora, agradecemos nuevamente a la doctora Gloria María Abarca Obregón por esta conferencia. Sin lugar a duda, los docentes hemos de considerar que la educación para la paz es un tema de enorme trascendencia que podemos incluir en nuestros programas analíticos. Esta conferencia es también la oportunidad para que como docentes y ciudadanos meditemos acerca de la necesidad de trabajar con la intención de construir una mejor sociedad para nosotros, nuestras comunidades y el futuro que deseamos legar a nuestro Estado. Doctora, debemos comentarle que la participación de los compañeros docentes ha sido extraordinaria. Realmente, la temática que se está abordando ha llamado muchísimo la atención y ha motivado una gran cantidad de comentarios y preguntas. Le compartimos
solo algunos de los comentarios y cuestiones que tuvo a bien escribirnos nuestra audiencia virtual y presencial. Comentan, doctora, ¿cómo entender la cultura de paz en la sociedad disertiva y educadora por la influencia de las redes sociales? Sí. Justo es ocupando las redes sociales para dar prácticas y dar a conocer esta parte de qué es lo que sí hacemos como humanidad, como sistema de cuidado. Uno de los ejercicios que a mí me mandaron era no solamente poner aquello que nos falta, aquello que no nos gusta o aquello que está mal, es empezar a ver qué sí tenemos, qué sí podemos y qué sí se está logrando, qué prácticas de paz sí se están haciendo. Entonces, por ejemplo, algo que utilizo mucho es en las diferentes redes sociales lo que sí se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en pandemia hubo comunidades o colonias que se juntaron para distribuirse entre ellos lo que había, ¿no? Mis papás, nosotros hicimos encierro total y los de la colonia nos llevaban todo. Entonces, por ejemplo, la de la barbacoa, que me vendía barbacoas, me preguntaba, ¿y también quiere algo del mercado? Y yo, pues sí, ¿no? Y entonces conocí mejor a mis vecinos. Esas son prácticas de paz que es importante dar a conocer. Es decir, ¿qué sí hacemos? ¿Qué sí estamos teniendo? Y eso es reconocimiento, porque no nada más es lo que no, sino también lo que sí. Una gran pregunta que dejo aquí ahorita es, ¿cuál es tu práctica de paz que estás haciendo? ¿Cuáles prácticas de paz reconoces dentro de tu comunidad? A veces no la vemos, no nombramos la paz. Entonces, va a ser importante dentro de las redes sociales empezar a ver cuáles fomentan a visibilizar estas prácticas. Muchas gracias, doctora. Doctora, tenemos dos comentarios de la doctora Marisol Exana Reyes de la región número 2. Dice, excelente manera de comenzar la conferencia para interactuar con los asistentes y establecer un ambiente agradable. Uno más, de la maestra Alejandra García Martínez, región 3. Ser docente es una gran responsabilidad y requiere de un gran compromiso en el cual la actualización es importante. Gracias a nuestro secretario general por estas actividades. Tenemos una pregunta. ¿Cómo ostentar la cultura de paz en una sociedad disruptiva y educada por la influencia de las redes sociales? Sí, de hecho esta pregunta ya la doctora la respondió. Doctora, además del diario de las 4 dimensiones, ¿qué otra estrategia sugiere para educar en el aula? Hay mucho material sobre juegos cooperativos. Si no les gusta el área de juegos, también hay todo lo que puede hacer cooperación, actividades cooperativas, que no es lo mismo que cuando lo sentamos en equipo, ¿no? En equipo se fracciona el trabajo. La cooperación es algo que se va aprendiendo. Entonces, todo aquello que implique que todos ganen. ¿Qué hacemos para que todo el grupo gane? Ahí es todo realmente cooperativo. ¿Qué hacemos para cuidarnos? ¿No? ¿Qué tanto hacemos o qué ejercicios hacemos para autocuidarnos? Entonces, todas las prácticas que nos ayuden a cuidar los vínculos vienen desde el área de cultura de paz. Y la otra es también tener herramientas para cuando tengan conflictos. ¿Qué hacemos cuando tenemos conflictos? Hay conocimiento de mediación, hay el área de círculos de paz. ¿Qué hay para cuando tenemos conflictos? Porque si no los tenemos, va a ser hasta que haya violencia, que es cuando ya no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante estos retos, ¿no? Bien, hay 2 comentarios más de la maestra María Guadalupe Zúñiga González, de la región 7, delegación número 03. Dice, gestionar las necesidades propias y de los colectivos donde no coexistimos es una de las nuevas habilidades que se denomina capacidad de agencia social. Sí, y nos puede ayudar mucho a esta agencia también el tener herramientas de diferentes metodologías. Hay una que yo utilizo que se llama comunicación no violenta. Lo que hace la comunicación no violenta es cómo conoces lo que pasa, sin juicio, saber el hecho para poder desde ahí conocer necesidades, cómo te sientes, para ir a estrategias. Es importante que si hay algo que no nos gusta, ahorita vamos a tener un gran reto, nos van a venir muchas cosas nuevas. Y está bien que no les guste. Ok, eso que no me gusta, ¿qué propongo? Si solo me quedo en la queja, no hay movimiento. Es eso que no me gusta, que sí. Buscar como esta opción de qué propongo. Entonces eso nos ayuda mucho a la agencia para no solamente esperar que desde afuera se haga el cambio, y también a los de afuera pedir el cambio. Si hay algo que no nos funciona, poder pedir el cambio también. Bien, doctora, pues muchas gracias, doctora Gloria.
Desearíamos continuar conversando con usted, pero es momento de cerrar esta nuestra fase de preguntas y respuestas. Sin duda, su conferencia nos deja una tarea muy importante: contribuir con nuestros conocimientos, nuestras capacidades y habilidades para conyugar en el logro de una educación y una sociedad más justa, equitativa y plural. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A nuestra audiencia presencial y virtual, les comentamos que habremos de hacer llegar sus preguntas y comentarios a nuestra ponente invitada. Doctora, mil gracias por coadyuvar en la actualización de las y los profesores del subsistema educativo estatal en el Estado de México y ofrecernos esta gran experiencia de formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Regresamos micrófonos a nuestros conductores del evento. Muchas gracias. Solicitamos atentamente al profesor Marcos Salcedo Ortiz, secretario de Desarrollo Profesional, se sirva a incorporarse a la mesa de Presidium con la finalidad de agradecer a nuestra conferencista invitada. Como una muestra de agradecimiento por la magistral conferencia que acaba de exponernos la doctora Gloria María Abarca Obregón, a nombre del profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el profesor Marcos Salcedo Ortiz, secretario de Desarrollo Profesional, hace entrega de un reconocimiento que a la letra dice: el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Gloria María Abarca Obregón por su extraordinaria participación como ponente en la conferencia La Educación para la Paz en el Programa de Estudios 2022, con motivo de las actividades del verano de la Unidad Sindical, Toluca, México, 4 de agosto del 2023, por la educación al servicio del pueblo, profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general. De esta manera, concluimos nuestra conferencia titulada La Educación para la Paz en el Programa de Estudios 2022, dictada por la doctora Gloria María Abarca Obregón. Invitamos a toda la comunidad magisterial para que nos acompañen el próximo día lunes 7 de agosto por las diferentes plataformas de nuestro sindicato a la conferencia magistral El cerebro docente desde la perspectiva de la neurociencia a partir de las 11 horas. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y la Dirección de Profesionalización Docente agradece a las maestras y maestros de las 13 regiones sindicales su asistencia de manera presencial y virtual a esta transmisión, parte de las actividades del verano de la Unidad Sindical 2023. Deseamos a todas las maestras y maestros una excelente tarde. Muchísimas gracias. Por la educación al servicio del pueblo, profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general.